Y bueno, el tema que hoy vamos a compartir es puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Comentaba ahorita Andrea, ¿verdad?, que a veces pues quitamos nuestra mirada del Señor, ¿verdad?, y empezamos a experimentar pues cosas que no queremos, ¿verdad?, que no queremos en nuestra vida, o mi hermano que decía, es que ando enojado, ¿verdad? Y sabe que cuando nosotros de alguna manera dejamos esa comunión con el Señor y dejamos de mirar al Señor, pues nuestra vida empieza a hundirse. Empezamos a sumergirnos en el desánimo, en la depresión, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, porque de alguna manera descuidamos, ¿verdad?, esa conexión con el Señor, ¿verdad? Y el tema es poniendo nuevamente nuestra mirada en Jesucristo. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, por tanto nosotros, ¿por tanto quién? Nosotros, ¿verdad? También, dice también porque otros también están poniendo su mirada en el Señor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a no quitar nuestra mirada de ti, Señor, a no desviarnos, a no distraernos, ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda nuestro corazón en completa integridad contigo, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a estar completamente concentrados contigo, Señor, y no dudar nunca, Señor, de que tú eres suficientemente poderoso para hacer las cosas mucho mejor de lo que pensamos o creemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sabe que cuando nosotros descuidamos nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Él, o sea, quitamos la mirada del Señor, nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a actuar y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, sea lo que sea. Enojo, como compartí ahorita valientemente el testimonio de mi hermano Efrén, ¿verdad?, que nos decía de su corazón, o Andrea también al abrir su corazón. Yo creo que son muy sinceros, ¿verdad? A veces nosotros no somos tan sinceros como ustedes, ¿verdad? Pero desgraciadamente sí nos pasa a todos. Al quitar nuestra mirada de Jesucristo, empezamos a experimentar el enojo, la ira, la contienda, el desánimo. Y el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice en el capítulo 12 el primer versículo de los Hebreos, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿A qué se refiere esta nube de testigos? Bueno, primeramente, ¿cuál es el principal testigo que tenemos? Dios, ¿verdad? Dios nos está viendo. Ayer me pasó algo, y no sé si mi esposa se va a enojar conmigo, pero lo voy a compartir. Dice que no, me hace así. Sabe que hace algunos meses yo compré una camioneta, y esa camioneta la compré en subasta chocada, ¿verdad? Pero la arreglé como era para mi esposa, y dije, tiene que quedar muy bien y todo, y le he metido mucho tiempo, dedicación a esa camioneta, faldones y esto y lo otro. Pero es de ese tipo de camionetas que tiene un detallito que no ha quedado. Y ese detallito nos ha costado tiempo, dinero, esfuerzo, y casi que me echen allá con el perro afuera,
Porque se calienta el aceite de la transmisión, ya le cambiamos la transmisión, ya le pusimos un sistema de enfriamiento que no lo lleva esa camioneta, pero que hay otro tipo que es similar y que ya le hicimos todo. Y entonces ayer a mi esposa le gusta ir al cine, y entonces dijimos, vamos al cine, pues vamos al cine, y la camioneta ya quedó, gloria a Dios. Pues agarramos rumbo al cine y que prende el foco otra vez. No lo quería ver yo el foco ese. Y bueno, me voy a olvidar ahorita en ese momento que ya prendió el foco y llegamos ahí al cine, pues ya vimos la película y salimos y luego mi esposa, oye, quiero llegar ahí al Home Depot porque necesito comprar algo para el Jeep. Ah, para el Jeep. ¿Y mi camioneta? No, pues es que a ti nada más te interesa tu Jeep, dice, y no te interesa mi camioneta. Mi camioneta ya viste que ya prendió el foco otra vez. Bueno. Y sabe que cuando por alguna causa nosotros dejamos de ver al Señor, empezamos a experimentar todo tipo de conflictos, problemas. ¿Por qué? Porque no le damos al Señor el primer lugar. Y empiezan los vientos, empiezan las tormentas, ¿verdad? Y aquí dice, teniendo en derredor, ¿qué dice? Nuestro tan gran número de testigos. ¿Quién es el primer testigo? Dios te está viendo. Ya te conoce tu corazón. Segundo, los ángeles también te están viendo. Hay millones de ángeles que están esperando que tú y yo hagamos lo recto. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe que los ángeles no pueden predicar el evangelio? Los ángeles no pueden venir a predicar el evangelio, nos pueden dar mensajes a nosotros, es lo único que pueden hacer, son mensajeros, como le dieron el mensaje a Daniel. Pero quienes tenemos que hacer el trabajo de llevar el mensaje del evangelio somos nosotros. Esos ángeles están como testigos ahí, esperando que nosotros hagamos, y dicen, está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Segundo, ¿qué otro testigo cree usted que está por ahí cerca de usted? Su esposo, su esposa y su familia. Amén. Que está también. Amén. 24 horas. Ahí está. Su familia está siempre. Y está observándote. Cómo te comportas, cómo vives, qué hablas, qué no hablas, qué dices, qué no dices. ¿Quién más está? El enemigo, como dice Saúl, ¿verdad? El innombrable, que también está viendo si te vas a enojar, si vas a aventar todo por la borda o si vas a seguir fiel al Señor. Amén. Dice, teniendo esta gran, ¿qué dice? Despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado. Note que dice todo peso. Eso quiere decir que hay cosas que no son pecado, pero que son una carga. Amén. Como decía ahorita, comentaba Andrea, voy a quitarme cosas, y no es que sean pecados, simplemente son cosas que nos estorban para servir a Dios, que nos estorban para vivir en el Espíritu. A veces son afanes, simplemente. Me afano en algo y ahí estoy afanado, eso me roba mi tiempo, me roba dinero, me roba, no sé, lo que debo de estar ocupado en otras cosas. Pero dice de todo peso, pero también dice y del pecado, que tan fácilmente ¿qué dice? Nos asedia. ¿Qué entiende usted por asediar? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Qué es un asedio? Bueno, mire, le voy a decir lo que es el asedio. El asedio es, ¿se acuerda de aquellas ciudades antiguas amuralladas? ¿Verdad? Se ganaban las batallas no por pelea, sino por asedio. O sea, el ejército enemigo llegaba y rodeaba la ciudad. Y entonces tarde o temprano se le iba a acabar el agua y la comida.
Y tarde o temprano se iban a rendir. Y el pecado es así, nos asedia, está esperando que tú te rindas al pecado. Amén. Está esperando que tú falles, flaquees en algo y en ese momento toma posesión de ti el pecado. Si tú tienes necesidad de algo, decir, bueno, aquí voy a esperar hasta que se rinda. Se recuerda de Jesús. Jesús estaba en el desierto, tenía hambre, tenía sed. Amén. Pero ¿qué dice? Y el enemigo vino y lo asedió y le dijo, pues tú puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. ¿Se rindió Jesús a ese asedio del enemigo? Porque sí tenía hambre. Dice, al cabo de 40 años tuvo hambre. Dice, pues que nosotros al cabo de unas horas tenemos hambre, no de 40 días, ¿verdad? Pero Jesús estuvo 40 días resistiendo el asedio del enemigo. Ahora le digo algo, hay cosas en tu vida que te están asediando para dominarte. Yo no sé cuál es el pecado que te está asediando, pero ahí está esperando. Mire, le digo cómo cazan los dragones de Komodo. ¿Usted los conoce, esos dragones? Son unos animales largos que viven en ciertas islas allá del sureste asiático. Esos animales cazan por cansancio. ¿Sabe qué hacen? Van, muerden a su presa y el veneno va corrompiendo. Y esperan hasta que caiga la presa para agarrarla. No crea, porque no son muy rápidos para alcanzar la presa, pero una vez que la mordieron, ese veneno que trae en su saliva hace que la carne se empiece a descomponer. Entonces el animal que fue mordido, poco a poco, va debilitándose hasta que muere, y entonces viene el dragón y se lo ingiere. Y así es el diablo. Primeramente inyecta su veneno, inyecta esa capacidad destructiva y espera pacientemente, tarde o temprano tiene que morir. Así es el diablo. Te está asediando, te está esperando para que tú en algo falles, caigas. Entonces despójate de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Amén. Mire, cuando vencieron el Álamo aquí los mexicanos fue por asedio también, porque eran miles de soldados y rodearon el fuerte y los asediaron hasta que los derrotaron. Antiguamente simplemente esperaban, a veces ni atacaban, simplemente esperaban. Tarde o temprano se le iba a acabar el agua, tarde o temprano se le va a acabar el alimento y tarde o temprano se van a rendir. ¿Y sabe qué? Cuando usted empieza a padecer ciertas necesidades de algo, el diablo sabe que necesitas y solamente está esperando que tú te rindas, que tú cedas ante eso. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, en el verso número 22. Mateo capítulo 14, verso 22. Si está ahí, dígame. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús acaba de terminar una de sus campañas, le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Entren en la barca, vamos a pasar al otro lado de la orilla, a la otra ribera, y mientras yo voy a despedir la gente, ¿verdad? Dice ahí el verso 23, despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar aparte. Amén. Cuando estamos en una necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hacía Jesús, ¿verdad? Apartarnos a orar. Jesús lo hacía frecuentemente. Después de una campaña, aquí habían tenido una campaña muy exitosa, ¿verdad? Pero luego Jesús dice a los discípulos, vayan por ahí y yo me voy a apartar. Jesús, siendo Dios, tomó tiempo, se apartó. Dijo, ¿sabes qué? No me voy a ir. Jesús se pudo haber ido con los discípulos en la barca
pero él dijo, ¿sabes qué? Los discípulos los mando por delante y yo me voy a tener que tomar un tiempo de oración, aparte, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Sabe? La oración, es bueno que hagamos oración corporativa, pero es bien importante que tú tomes tiempo a solas con Dios. Amén. Tú solito. Ahí, como dice la Biblia, dice, ¿cómo debemos orar? Dice, tú que oras, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Amén. Porque cuando está la puerta abierta, pues está la televisión prendida, está el burbullo, allá unos están calentando las tortillas de harina y no falta que empiece a oler rico y te da tentación de ir allá a ver a la cocina a ver qué están haciendo los demás. Y así pasa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué debemos de hacer? Cuando vamos a tomar tiempo para orar, hay que apartarnos. Hay que encerrarnos en el aposento, cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, ¿qué dice? Te va a recompensar en público. Amén. Dice, verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Era contrario. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba orando. ¿Y dónde estaban los discípulos? Estaban en la barca. ¿Dónde estás tú? En la barca. ¿Y dónde está Jesús? Está orando. ¿Por quién? Por ti y por mí, para que nuestra fe no ¿qué? No falle, porque la fe de los discípulos estaba débil, mas Jesús estaba orando. ¿Y el viento era qué? Contrario. Y así pasa. A veces el viento está contrario. No sé si te ha tocado remar con el viento contrario. En una ocasión, recién había comprado yo un pequeño barquita que es como un kayak, ¿verdad? Es lo más chiquito que hay. Y se me ocurrió meterme a la laguna ahí en la Isla del Padre. Y pues no, bien padre, en la Isla del Padre, bien padre. Y uno va y de repente ya estaba yo como a 7 millas ahí de la orilla. Y me fue llevando el viento hacia, pues bien padre, hacia allá. Pero a la hora que quise regresar, echaba como 20 remadas y avanzaba 1 metro. No podía avanzar. Dije, ¿cómo le voy a hacer para regresar? Tardé 3 horas para regresar. Eso mismo que en 15, 20 minutos con el viento a favor, pues se fue bien rápido. Pero cuando el viento es contrario, cuando vamos con el viento en contra, dice aquí, ¿qué dice ahí? El viento era contrario. Amén. ¿Cómo tienes el viento ahorita? ¿Lo tienes a favor o en contra? ¿Sabe? Cuando uno tiene el viento a favor es cuando las cosas van saliendo bien padre, ¿no? Uno como que va de bajadita, nomás, ay, qué gloria a Dios, y vas viendo, ay, qué bonito los pájaros y todo, y vas viendo las flores, pero y luego dices, ahora tengo que viento contrario, ay Señor, ¿y ahora cómo le hago? Y así es a veces en la vida, nos toca remar con viento contrario. El viento, dice, era contrario. Dice, más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. ¿Cómo vino Jesús? Andando sobre el mar. Algo sobrenatural, ¿verdad? Jesús tiene dominio sobre el mar, sobre los vientos, sobre las enfermedades, sobre el cielo, sobre las estrellas. Él tiene control de todo. ¿Usted y yo podemos caminar sobre el mar? Pedro pudo. Y si Pedro pudo, nosotros también. Nada más que nuestra fe es débil. No creemos. ¿Usted cree que puede caminar sobre el mar? Decimos, ni es más ni sobre la orillita. Se me hace que hasta ahí me resbalo. Pero Jesús dice, venía andando sobre el mar, sobre ese viento contrario.
Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vemos a Jesús hacer cosas que para nosotros son imposibles, inmediatamente viene el temor. ¿Sabes que esto será de Dios? ¿Esto será un fantasma? ¿Será un demonio? ¿Qué será, verdad? ¿Por qué? Porque son eventos sobrenaturales. ¿Se recuerda Moisés abriendo el mar? ¿Lo abrió Dios o mandó un viento? ¿Se recuerda que mandó un viento? Y el mar se abrió. Cuando envió la langosta para devorar la tierra de Egipto, ¿qué hizo? Con un viento trajo la langosta. Y con un viento las quitó también. Y a veces con un viento contrario, pues nos mete en prueba el Señor. Ahí estaba el viento, pero en el mismo viento vino Jesucristo. Y a veces, ¿sabe qué? En medio de los vientos turbulentos se nos manifiesta el Señor. Y a lo mejor tú ahorita estás en medio de los vientos contrarios, pero te digo una cosa, ahí está el Señor contigo. En medio de los vientos, en medio de la turbulencia, en medio de la oposición. Pero enseguida, diga conmigo, pero enseguida, ¿qué hizo Jesús? Les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. 3 palabras solamente, ¿verdad? Ten ánimo. Yo no sé cuál viento contrario ahorita estás pasando, ¿verdad? Pero lo primero que te dice el Señor, ¿sabes qué? Ten ánimo. No te desanimes. Que a veces luego se nos baja la llanta, hermano. Luego se nos ponchamos. Luego, ay, pues sí, Señor, ¿cómo le iré a hacer? No. El Señor, la primera palabra es: ten ánimo. Amén. Segundo, yo soy. Amén. Yo soy. ¿Sabe? Esta palabra es una palabra hebrea, aunque está en español ahí, pero la palabra yo soy, ¿sabe cuál es? Jehová. Cuando el Señor le dijo cuando los soldados preguntaron: ¿quién es Jesús? Él dijo: yo soy. Yo soy es Jehová. Amén. Y la tercera palabra es: no temas, no tengas temor. Y estas mismas palabras el Señor nos las repite hoy en día, cuando estamos bajo vientos contrarios. Ten ánimo, yo soy el que estoy contigo, yo soy el Todopoderoso, yo soy tu proveedor, yo soy tu escudo, yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu sanador, yo soy tu medicina. Amén. Yo soy tu consolador, tu fortaleza. Yo soy. Amén. El yo soy está contigo y no te deja y no nos deja. Amén. Y luego les dice: no tengan miedo, no teman. Amén. Porque inmediatamente nosotros, cuando empezamos a experimentar vientos contrarios, pues nos entra el temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Note, eran hombres que estaban acostumbrados a andar en el mar. Yo creo que los vientos y las olas eran tan fuertes que les entró el miedo, ¿verdad? Ahora, para que un pescador se ponga temeroso es que algo grave está pasando. Porque un pescador, pueden estar las olas grandes y como quiera andan como si nada. Se lo digo por experiencia que hemos andado en el mar, ¿verdad? Con los pescadores. Y ahí andamos y ellos pero tranquilos. Y están las olas y ahí está uno para arriba y para abajo. Y uno dice: ¿a qué hora se va a voltear esta cacerola, verdad? Sí, porque uno no está acostumbrado, pero ellos estaban acostumbrados, mas sin embargo se habían atemorizado. Se habían atemorizado, no sé si por el viento o por ver a Jesús ahí en medio del mar caminando. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, o sea, él quería estar seguro, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Si eres tú. ¿Sabe qué? Cuando el Señor se manifiesta, nosotros, es lícito preguntarle: Señor, ¿realmente eres tú el que me está hablando?
¿Eres tú el que te estás manifestando? Si eres tú, permite que yo vaya. Amén, a ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Amén, ven. Primera palabra que le dijo, ten ánimo. Segunda palabra, yo soy. Tercera palabra, no temas. Y la cuarta, ¿cuál es? Ven, o sea, acércate. Amén. Y esa misma palabra el Señor te la da a ti. Ven. ¿Quieres experimentar? Bueno, pues acércate, ven. Tú también puedes. Yo le pregunté, ¿puede usted andar sobre el agua? Y dice, no, pues es muy difícil. Bueno, y el Señor si te dijera, ven. Amén. Y descendiendo Pedro de la barca, ay, Pedro atrabancado, ¿verdad? Ahí va afuera. Y descendiendo Pedro creyó la palabra, ¿verdad? Porque si usted no cree esa palabra, no se baja mangos que me bajo de la barca. ¿Quién sabe qué tan hondo estar aquí? Pero él fue obediente, dice, y descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ok? ¿Pudo Pedro caminar? Sí pudo. ¿Por qué? Porque creyó. Y para el que cree, todo es posible. Amén. Para el que cree, todo es posible. Verso 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, diga conmigo, pero al ver el fuerte viento. Pero al ver el fuerte viento. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros al ver el fuerte viento, al ver las dificultades, al ver la adversidad, al ver lo que está pasando, empezamos a dudar. Señor ya te sanó, pero al ver que me duele más, el médico te dice es que tienes cáncer y te vas a morir. Bueno, eso es lo que dice el médico, pero ¿qué dice Dios? Amén. Pero nosotros vemos inmediatamente la dificultad. No, pues es que me duele mucho en esta parte, no, pues te vas a morir, tienes cáncer, o tienes esto, te va a dar un infarto, no sé. Empieza nuestra mente, ¿verdad?, a dudar de lo que Dios ya hizo en la cruz. Pero dice, al ver el fuerte viento, ¿cuál fue la reacción? Tuvo miedo. Amén. ¿Y qué le había dicho un poquito antes? Ten ánimo, yo soy, no temas. Y ahí está Pedro, atemorizado. Le entró el pánico, le entró el temor. Ahora la pregunta es, ¿sabía nadar Pedro? Sí, claro que sí. Acuérdense que se quitó la ropa y se aventó al mar. Y sabía nadar, pero le entró el temor. Y sabe, a veces, por ejemplo, aunque usted sepa nadar, viene a veces el pánico. Hace poco vi un actor que andaban filmando ahí en el mar andaban filmando unas escenas de un no sé qué, y este actor se aventó al mar y le entró el pánico, porque luego ya platicó que en la infancia había tenido un evento de que se andaba ahogando también, y cuando se aventó al mar sintió el temor y se sabía nadar perfectamente, pero ya se andaba ahogando por lo mismo, le entró el pánico, y así a veces cuando entramos en circunstancias a veces contrarias, a veces pensamos que no vamos a poder, que vamos a morir o que no vamos a poder salir adelante, pero el Señor nos dice, no temas, ¿verdad? Tuvo miedo, dice, y comenzó ¿a qué? A hundirse, ¿verdad? Cuando el miedo es el principal obstáculo, el temor. ¿Sabe? Si usted quiere hacer un negocio, inmediatamente, si usted tiene miedo, mejor ni se meta a ese negocio, ¿verdad? Si va a hacer un negocio, no, ¿y cómo le voy a hacer? Y esto, no, así no se hace un negocio, ¿verdad? Los negocios se hacen con valentía, con decisión, con arrojo,
inclusive dispuesto a perder el dinero que usted va a invertir, ¿verdad? Porque si usted va pensando que no, y ya con temor, y ay, son mis ahorros de toda la vida, olvídese, mejor ahí guárdelos en el banco y no haga negocio alguno, ¿verdad? Usted tiene miedo. Es como cuando usted va a jugar al póker y tiene miedo a perder el dinero, no juegue póker porque lo va a perder, porque lo está jugando con temor, ¿verdad? Pero si usted lo hace por diversión, voy a jugar $1 aquí o 20 $20, pero nada más por jugarlos así, no que usted vaya yo voy a jugar $20 y dice, no, los va a perder los $20, o los 100 o los 1000 o 2000 o no sé. Cuando uno va a hacer cualquier tipo de cosa y hay temor, mejor no haga nada. Pídele a Dios que lo libere primeramente del temor. Para hacer cualquier cosa tenemos que liberarnos del temor. El temor es el principal obstáculo para que usted logre sus objetivos. Cualquier cosa que usted quiera hacer, si usted va, por ejemplo, a Reynosa y tiene miedo de que lo vaya a secuestrar, no vaya mejor a Reynosa. No vaya. Sí, porque es como, miren, nosotros tenemos que salir a veces a predicar. Y lo primero que dice, no, hombre, pastor, está bien difícil y no se vaya para la carretera y que no sé qué. Le dije, no, si vas así, pues lo más seguro es que ahí, o sea, tienes que ir completamente libre del temor. ¿Sí me explico? Tienes que ir libre del temor, porque el temor del hombre pone lazo. Amén. Cuando tú ya vas y en el mismo temor recibes el castigo. Amén. Lo que el impío teme, dice, eso le viene. Entonces realmente tenemos que liberarnos de ese espíritu del temor. A veces, yo sé que a veces hay temor a la oscuridad, temor a que te muerda un perro, temor a que te enfermes de no sé qué enfermedad, temor al ataque cardíaco, temor a la asfixia, temor a la oscuridad, temor a los espacios cerrados, temor a la altura, hay muchos temores. Al avión, por ejemplo, hay personas que no se suben al avión, ¿verdad? Porque les entra el camafata ahí, ¿verdad? Que me da, ¿verdad? Dicen algunos ahí, y pues no se sube al avión porque y a veces uno tiene que vencer. Yo antes me subía, me ponía helado en el avión y empezaba a sudarme las manos, y le agarraba la mano a mi esposa cuando iba a mi esposa, y pues y cuando no iba, pues me agarraba de donde fuera, ¿verdad? Porque me abrazaba el de al lado ahí, ¿verdad? Porque entra un temor, ¿verdad? Un pánico, ¿verdad? Y te empiezan a sudar las manos y te suda todo, ¿verdad? Y ay, Dios mío, y ya vas sintiendo, ya pegaron las llantas y no pegaron, y ya voló y no voló, y se la dio, y las bolsas de aire, ¿verdad? Que van, y más si el avión no es muy grande. Entonces, si hay muchos tipos de temores. Hay temores que son temores naturales y hay temores que son temores infundidos por el diablo, ¿verdad? Hay temor natural, ¿verdad? Por ejemplo, si tú te acercas mucho a un precipicio, pues tienes un temor natural a caerte, es un temor natural, pero pues realmente el Señor está con nosotros y tenemos que aprender a depender del Señor y confiar, ¿verdad? Porque el temor es algo paralizante. El temor puede hacer que un hombre o una mujer se paralice y no pueda ni siquiera moverse. Inclusive hay veces que podemos llegar al punto de tener temor hasta de salir de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, cruzar la calle, agarrar el vehículo. Hoy en día hay muchos tipos de temores que vienen de muchas maneras, pasar un puente, por ejemplo. Hay personas que dicen, me da y no puedo pasar el puente. Yo he sabido de personas que vienen pasando el puente internacional y se regresan por temor, ¿verdad? Sí, o no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que pudieran hoy en día. Pero ¿qué nos dice el Señor? Ten ánimo, no temas, yo soy, ¿verdad? Yo soy y no temas, ¿verdad? Y luego por cuarto nos dice, ven, acércate, ¿verdad? Dice, al momento Jesús, dice, pero al ver el fuerte viento, verso 30, capítulo 14 de Mateo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Amén. ¿Qué nos pasa cuando viene el temor? Nos empezamos a hundir. Mire, en las arenas movedizas,
Entre más te muevas, más te hundes. Entre más te muevas, más te hundes. Una persona que se cae al mar, por ejemplo, o a un río caudaloso y que está atemorizado, se paraliza y se hunde. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una situación de este tipo, que te caes a un río, que te agarra un remolino, que te agarra una corriente en el mar? Suéltate. No trates de luchar. Suéltate, porque a mí en varias ocasiones, una vez me pasó, estábamos en cuando estaba yo en los scouts, había que cruzar un río, y entonces nos cruzamos, éramos 6 los del equipo, y te hacen la prueba de que tienes que cruzar un río, y estaba bien caudaloso, y ahí íbamos cruzando, y yo de repente veía que no avanzaba, y 2 nos empezamos a quedar rezagados, y los otros 4 estaban avanzando muy bien, y nosotros parados, pues nadábamos igual, pero no avanzábamos, pues nos había agarrado un remolino, y entonces, pues no salíamos, entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que soltar, y te agarra tantito el remolino, y te vas hundiendo, te hundes un poquito y luego sales, pero si tú sigues, no sales, te cansas, ¿verdad? Y así muchas veces cuando estás en una situación de pánico, de riesgo, pues tú tratas de salir del problema y le empiezas a nadar y a nadar, pero ¿sabes qué es lo único que estás haciendo? Te estás hundiendo más. Entre más bracees, entre más te esfuerces. Cuando estaba yo recién casado, nos fuimos a la playa y renté una tablita de esas chiquita, de esas que andan con los niños jugando, que se ponen aquí, y pues yo me metí. Pues me confiadote, ¿verdad? Yo sabía nada, dije, no, pues me metí, y me fui agarrando, y ya cuando acordé estaba ya varias millas para adentro, y me agarraba la corriente y no salía. Un día quería aventar yo la tabla, porque era más pesada la tabla, y tardé bastante hasta que me solté, y me fue aventando el mar hasta que salí, pero salí varias millas para allá, para la orilla, y luego ya me vine caminando, y me dice, mira, me dice, pues ¿dónde andabas? Pues ni modo que viendo a las muchachas o algo. Y pues andaba, ya mero me ahogo, ya mero te quedas viuda aquí, joven y bella, ¿verdad? Y sabía perfectamente nadar, pero te digo, a veces cuando nosotros nos agarra un viento contrario, o muchas veces si tú empiezas a luchar, lo único que haces es cansarte más, hundirte más. Así es que si estás en medio de un viento contrario, deja que el Señor sea el que te ayude. No trates de hacerlo tú. Amén. Dice, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor. Amén. Al momento, ¿qué dijo Jesús? Bueno, Pedro, por no tener fe ahí, húndete, ¿no? ¿Verdad? Al momento. O sea, cuando el Señor inmediatamente, cuando clamamos a Dios, dice, clama a mí y yo te voy a responder. Cuando tú estás en medio de las pruebas y sientes que tu vida se está hundiendo, clama al Señor, dile, Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame. Amén. Y el Señor inmediatamente, ¿qué hizo? Extendió la mano, lo tomó, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y sabe, a veces así nos pasa, hermanos. En medio de las tormentas estamos dudando, ay Señor, ¿y seré sano? ¿Seré libre? ¿En verdad estás conmigo? ¿Y qué te dice el Señor? Ten ánimo, yo soy, no temas, ven. Junte las palabras, mire, primera palabra, ten ánimo. Segunda palabra, yo soy quien estoy contigo, no temas, ven. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hombre de poca fe. Ahora, ¿por qué Pedro empezó a hundirse? Porque dejó de ver a Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que estamos hablando? Puestos los ojos en Jesucristo. Mientras Pedro estaba con los ojos en Jesús, estaba todo tranquilo, pero él de repente empezó a ver, caray, ¿dónde ando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Empezó a ver el viento, y te digo, no te enfoques en los problemas.
enfócate en el Señor. Amén. No pongas, ay, es que este problema está muy grande. No, pues Dios es más grande que ese problema. No te enfoques en los vientos, no te enfoques en las olas, porque luego de repente a lo mejor no sé si se fijó para abajo y digo, ay, está hondísimo aquí. Que a veces que no sé si te ha pasado, ¿verdad? Que ves el mar y está transparente y ves el fondo. ¿No le ha tocado? Más miedo te da, ¿verdad? Cuando ves el fondo. Es como cuando te vas a aventar del trampolín de 10 metros y luego ves todavía y ves la superficie del agua y luego ves para abajo y dices, no me aviento. Te da más miedo. Te da más miedo, ¿verdad? Hombre de poca fe. A veces nuestra fe dice puestos los ojos el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Cuando nuestra mirada está en el Señor, Él nos infunde la fe, la confianza de que todo va a estar bien, que tengamos ánimo, que Él está con nosotros, que no temamos, que nos acerquemos a Él, que no dudemos, sino que confiemos plenamente. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. ¿Cuándo se calmó el viento? Cuando Jesús sube a la barca. ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a Jesús a nuestra barca. Señor, ven, porque tú eres el único que puedes hacer que se calmen los vientos y las tempestades. Póngase de pie conmigo. ¿Ha recibido palabra del Señor? Recuerde estas palabras, tenga ánimo, yo soy, no tenga miedo, venga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Invite a Jesús a su barca. Oremos al Señor. Señor, en esta hora estamos conscientes que muchas veces hemos dudado y vienen los vientos contrarios, nos hacen pensar que tú no estás con nosotros, pero tú nos confirmas que tengamos ánimo, que tú eres el gran yo soy, que no temamos, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor, que no dudemos porque tú estás en nuestra barca, Señor. Padre, en esta tarde te queremos entregar nuestras cargas, Señor. Nos acercamos a la mesa, Señor, venimos confiadamente para que tú nos impartas de tu gracia, Señor. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Ayúdanos a no dudar, a confiar solo en ti, Señor. Porque sin ti nos hundimos, Señor. Si tú no nos ayudas, es en vano que queramos hacer cualquier cosa, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor, con tu presencia. Toma nuestra vida, Señor. Toma nuestro tiempo, toma nuestro espacio, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.